minutos, Felipe y Héctor, 8 o 9 minutos. No sé, Héctor, si esto que está anunciando el Centro Democrático pueda eventualmente llegar a frenar la emergencia económica. Dice el expresidente Álvaro Uribe hasta ahora en sus redes sociales lo siguiente, Héctor. Dice: el Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy tutela contra la emergencia económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional abocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso. ¿Vía tutela podría suspenderse la emergencia económica, Héctor? A otorgar ese amparo, sí, Ricardo. Evidentemente, pues hay distintas posibilidades de remedios judiciales. Aquí el tema es cuál es el derecho constitucional fundamental violado o amenazado. Ese es, digamos, el problema jurídico más importante. Yo creo que si lo hace un congresista y si lo hace una senadora, como en este caso es la senadora Paloma Valencia, puede eventualmente invocar pues sus derechos, porque yo sí creo que el Congreso es la primera víctima. Claro, después vamos a ser los colombianos que vamos a tener que pagar unos impuestos declarados inconstitucionalmente, pero la primera víctima de la declaratoria del estado de excepción es el Congreso, porque es su decisión la que se está desconociendo. Pero pues falta ver si los jueces efectivamente aceptan esa tesis. En este momento están los jueces penales funcionando, por eso es posible presentar tutelas a pesar de la vacancia judicial. Bueno, pues ahí le nace otro entuerto aquí al asunto, Felipe. Pero Héctor, ¿no? ¿Cuál sería el derecho fundamental violado? Es que esa es la pregunta. Pues ahí está la dificultad, pero probablemente... Pero probablemente algunos de los artículos, algunos de los derechos contenidos en el artículo 40 de la Constitución, que son los derechos políticos, porque evidentemente pues los congresistas tienen unos derechos en razón de haber resultado elegidos y de tener unas funciones que están siendo usurpadas. Entonces es probable que sea por ahí que esté construyendo la argumentación la senadora Paloma Valencia. Hay que decir, Ricardo, lo haría como senadora. Sí, claro, es lo que yo creo. Y lo dice el expresidente Uribe. En condición de senadora, no un ciudadano cualquiera, digamos, que podría hacerlo, sino ella en condición de senadora. Es lo que yo creo. Yo había pensado, digamos, que esa era una probabilidad. Pero ahora hay que decir, Ricardo y Felipe, que la senadora Paloma Valencia le ha ido muy bien en lo que ella llama el litigio estratégico, ¿no? Ella, por ejemplo, la reforma pensional está pues al borde de caerse y lleva pues un año largo en la Corte Constitucional por cuenta de una demanda, demanda de ella. Ella demandó con Daniel Briceño. El tema de la elección del rector de la Universidad Nacional, por ejemplo, ella es una de las demandantes. Y así, estos son solo 2 ejemplos de varios. Ricardo, yo creo que ella tiene más de 10 casos en los cuales ha tenido éxito. Yo creo que ella ha logrado conformar en su TL un equipo jurídico muy sólido. Sí. Aquí, Ricardo, Luis Ernesto, la ventaja que tendría para este argumento del Centro Democrático es que si solicitan una medida cautelar y la concede el juez de tutela, en principio quedaría suspendido el decreto, pero no sé. Claro, sé, y tengo dudas. Es que, Ricardo, aquí, como lo hemos dicho varias veces, casi nadie está defendiendo la constitucionalidad del decreto de emergencia económica. Es decir, aquí la pregunta no es si se cae o no, sino cuándo se cae. Y el cuándo, por supuesto, representa muchísima plata, porque una cosa es pagar impuestos 1 mes, 2 meses, o 5 meses, o 4 meses. Y por eso una suspensión inmediata, pues lo que haría sería evitar que entre en vigencia, porque, Ricardo, algunas personas están haciendo cuentas con que la Corte va a conceder una medida cautelar que podría suspender, por ejemplo, provisionalmente los efectos del decreto. Apenas reinicie las sesiones, vuelve la vacancia judicial en enero, estudia y en febrero supuestamente podría emitir una decisión, una suspensión provisional. Lo que pasa es que la Corte, en los antecedentes del estudio de situaciones de emergencia económica o de conmoción interior, es decir, en el estudio de los estados de excepción, la Corte no ha concedido recientemente medidas cautelares, decide de fondo. Así lo hizo, por ejemplo, ahora en el estudio de las emergencias económicas, de la emergencia económica, expedida para La Guajira. Entonces, la señal de cuándo se suspendería o cuándo perdería efecto el decreto nos lo da incluso el comunicado de prensa que emitió ayer la Corte, que daba un ejemplo, Ricardo, del año 2009,
que el gobierno había expedido en diciembre de 2009, 23 de diciembre dice aquí incluso, había expedido el decreto, la Corte fue a su vacancia judicial, cuando volvió abocó conocimiento, Sí. la estudió el 20 de enero, pero tomó una decisión de fondo hasta el 16 de abril de 2010, casi que pasaron 4 meses. Entonces, pues ese es el escenario hoy, creo yo, más probable, que Sí. si entra en vigencia el decreto, pueda Héctor, estar al menos 4 meses pero- operando. Sí, pero en cualquier caso también depende del magistrado ponente, ¿no, Héctor? Porque el magistrado ponente tiene que recibir las solicitudes, que ya son varias, para que se suspenda Claro. preventivamente, provisionalmente, el decreto de emergencia económica. Claro, Al final por el eso- ponente por es el que eso- decide. Claro, la decisión de el reparto, la decisión de quién va a liderar el caso al interior de la Corte se vuelve muy importante por esa razón, Ricardo, porque de acuerdo con lo que la propia Corte ha construido con su jurisprudencia, que ha abierto la posibilidad de suspensiones provisionales, aunque nunca ha decretado ninguna suspensión provisional de ninguna norma, ni excepcional, ni ordinaria, ni nunca antes lo ha hecho, podría esta vez hacerlo, pero es una decisión que la llave la tiene el ponente, porque el ponente la puede negar él solito, no ir a la sala plena. Si él cree que se tiene que aprobar, en cambio, sí tiene que ir a la sala plena y la suspensión la aprueba la sala plena. Pero la negación de la suspensión es una decisión que toma en sala única, como se suele decir, el magistrado sustanciador. Pero Ricardo, mire, hay varias cosas que creo que son importantes señalar. Este es un tema que obviamente no es un tema tan fácil, porque mire, solo recordemos que hasta hace 30 años, hasta antes de entrar en vigencia la Constitución de 1991, la declaratoria de un estado de excepción no tenía control judicial. Las Cortes se negaban a controlar porque decían, esa es una decisión política, es el presidente el que evalúa si se dan o no las condiciones. Después de un cambio jurisprudencial y de la entrada en vigencia de la Constitución del 91, las Cortes empezaron a asumir ese control, pero pues siempre hay una discusión de quién es el que decide cuándo hay efectivamente condiciones para la excepcionalidad o no. A mí en este caso en particular lo que me parece es que, pues evidentemente yo por eso me he concentrado, digamos, en la argumentación en ese punto, que es aquí hay una usurpación de funciones del Congreso. No hay una discusión sobre si hay hechos sobrevinientes, sobre si la situación fiscal es grave o no, sino esa decisión la tenía que tomar el Congreso y el Congreso decidió negarla y por lo tanto hay que respetarla. 16 minutos en segundos. Tenemos novedades sobre el caso de una persona que murió, que está en la calle Sexta con carrera 10ª en Bogotá. Aparentemente no